Algunos de vosotros me habéis preguntado dudas sobre la autoevaluación de esta semana. Voy a explicaroslas a ver si así lo comprendéis un poquito mejor. En el primer ejercicio tenemos que hacer un triángulo semejante a este de aquí, ¿vale? Tenemos que dibujar dos triángulos semejantes, uno con una razón de semejanza de 1,5 y otro con una razón de semejanza de 0,5. Bueno, semejante significa que el triángulo que dibujemos va a tener la misma forma. Entonces, para que tengamos un triángulo semejante, lo importante es que el ángulo recto se mantenga, sean triángulos rectángulos, y luego que multipliquemos cada uno de los lados por la razón de semejanza. Por ejemplo, si la razón de semejanza es 1,5, yo multiplico cada lado por 1,5, ¿de acuerdo? Me dan 9 y 12 centímetros y dibujo un triángulo rectángulo con esta nueva medida. Y va a ser semejante al anterior, pero con una razón de semejanza de 1,5. Sus lados son mayores. Lo mismo ocurre con la razón de semejanza de 0,5. Nos va a salir un triángulo más pequeñito. Si yo multiplico por 0,5 cada uno de los lados, me da un nuevo triángulo, también rectángulo. Es muy importante mantener el ángulo para que sea semejante, es decir, con un ángulo de 90 grados, y uno de los lados mide ahora 3 centímetros y el otro 4 centímetros. Pasamos a la actividad 2. En la actividad 2 nos dicen que tenemos un plano con una escala de 1,300, ¿de acuerdo? Y que tenemos que ver las medidas de nuestro jardín, que en el plano mide 36 milímetros y 29 milímetros. Bueno, pues voy a explicaros lo que es la escala. La escala son los números que aparecen tanto en los planos de los arquitectos como también en los mapas que habéis estudiado en geografía e historia de España, de Europa. Y 2,350 significa que un centímetro en el plano equivalen a un centímetro, a 350 centímetros en la realidad. O lo que es lo mismo, 36 milímetros en el plano o 1 milímetro en el plano también equivale a 350 milímetros en la realidad. Bueno, vamos a explicar lo que tenemos que hacer. Lo único que tenemos que hacer para saber las dimensiones reales es multiplicar 36 por 350 y 29 por 350. ¿Qué pasa? Que nos salen unos números muy grandes. Y normalmente un jardín no se mide en milímetros, ¿no? Se mide en metros. Entonces esas distancias que nos han salido los tenemos que pasar a metros. ¿Cómo las pasamos a metros? Dividiendo entre 1000. Y bueno, las dimensiones de mi jardín me salen 12,6 metros de largo y 10,150 metros de ancho. Pasamos a la siguiente actividad. Esta es un poquito más complicada. Yo no he hecho el barco para que os esforcéis un poco, pero he hecho un cuadrilátero. Entonces os voy a explicar en qué consiste este método para hacer una figura semejante, pero con una medida del doble de la medida de la figura que os dan. Mirad, nuestra figura original es este cuadrilátero que tiene, como veis, tiene por vértices A, B, C y D. Yo cojo estos vértices, que son los puntos principales, y los uno con una línea a un punto común, el punto O. Si veis, de O a B hay 4 centímetros, de O a A hay 2,5 centímetros, hasta C hay 5 centímetros y hasta D 4 centímetros. Estas distancias son muy importantes porque si queremos que nuestra figura tenga el doble, sus dimensiones sean dobles, lo que tenemos que hacer es prolongar las líneas, pero la prolongamos a una distancia doble. En vez de 4 centímetros, aquí ponemos 8 centímetros. En vez de 2,5, aquí ponemos 5 centímetros, que es el doble. Y en vez de 5 centímetros, ponemos 10. Y nos van saliendo los nuevos vértices. ¿Veis? Aquí en vez de 4 centímetros ponemos el doble, que es 8. Los nuevos vértices son A', B', C' y D'. Bueno, y ya unimos, y esta figura es semejante a la anterior, pero lo hemos construido teniendo en cuenta que las dimensiones son ahora el doble. Pasamos a la actividad 4, que es simplemente aplicar el teorema de Tales.
El teorema de Tales es muy sencillo. Así, visto con letra, parece muy complicado, pero es bastante sencillo. Consiste en que si tenemos dos rectas secantes, estas rectas son secantes porque si las prolongamos, se unirían, se cortarían en un punto que estaría más o menos donde está mi dedo. Bueno, pues cogemos estas rectas secantes y las dividimos con rectas paralelas. Bueno, pues los segmentos son estos, los trozos, que determinan sobre esas dos rectas. Estas rectas paralelas son proporcionales entre sí. Quizás no me hayáis entendido, pero muy sencillo. Este segmento es proporcional a este y este es proporcional a este. Bueno, pues con esto podemos hacer una especie de regla de 3. 8 es a 5, como 6 es a x. ¿Veis? Aquí la tenemos. Bueno, pues ya simplemente despejar ese valor de x. Si despejo x, ya sabéis lo que os expliqué en clase, 5 por 6 dividido entre 8, os sale una distancia de 3,75 centímetros, que es la distancia que tenéis que buscar. Y ya por último, también nos basamos en triángulos semejantes en posición de Tales para hacer la actividad 5, que nos pide la altura de un edificio. Bueno, este problema es un problema clásico y Arquímedes lo resolvió y de esta forma halló la altura de la pirámide de Keops, que no sabían cuánto medía. Entonces, fijaros, aquí hay dos triángulos, un triángulo grande y otro triángulo más pequeño. Y estos triángulos son semejantes entre sí. Y aplicando esta semejanza podemos hallar la altura del edificio. ¿Veis? Estos son los dos triángulos semejantes. Este lado es proporcional a este y este es proporcional a este. Y a su vez, este lado, la proporción que guardan h y 18 es la misma que guarda 4 y 6. Bueno, pues nos vamos a basar en eso. 4 es a 6, que es el triángulo pequeñito, igual que h es a 18. Y de aquí despejo a h. Igual, h va a ser igual a 4 por 18, multiplicamos los dos extremos y dividimos por el que está enfrente de la h. Y nuestro edificio mide 12 metros. Bueno, espero que os hayan quedado claras